¿Ves estas hojas? Parecen iguales, ¿verdad? Parecen la misma hoja, pero no lo son. Una es transfer para caramelo, isomal y merengue, y la otra es choco transfer. Hola, soy Maite Rodríguez de Isomal by Maite Rodríguez, y en este vídeo te voy a enseñar las diferencias que hay entre estas diferentes hojas. Aunque en apariencia son totalmente iguales, las dos tienen como una película delante, que es donde se imprime, por detrás tienen como un plástico, que es el soporte que llevan detrás, y aunque parecen exactamente iguales, no lo son. Así que tenéis que tener cuidado y sobre todo que no os vendan gato por liebre. Voy a empezar a hablaros del choco transfer. ¿Qué es el choco transfer? Son impresiones comestibles, hojas de impresiones comestibles que se utilizan para transferir un dibujo, una ilustración, cualquier diseño, para transferirlo al chocolate. Aunque en apariencia, como digo, son iguales, lo que la diferencia es que esta película que tiene delante la hoja, aparte de todos los ingredientes que tiene, como harina de maíz y diferentes ingredientes que tienen, las dos iguales, pero esta tiene grasa, tiene un aporte de grasa que es manteca de cacao. Esa es una de las diferencias. Y la otra diferencia es que este plástico que tiene como soporte es acetato. Como es acetato, el acetato no soporta altas temperaturas, soporta las temperaturas del chocolate. Por eso solo vale para chocolate, para transferir imágenes, diseños, dibujos, para transferirlo al chocolate, porque el chocolate no tiene que alcanzar altas temperaturas. ¿Pero qué diferencia hay con el transfer para caramelo, isomal o merengue? La diferencia está, por supuesto, en la película delantera, que aparte de esos ingredientes que decíamos, no tiene un aporte de grasa, no tiene manteca de cacao. La grasa y el isomal, el caramelo o el azúcar se llevan muy mal. Entonces, para poner el dibujo aquí, las impresiones aquí, no se pone la grasa, no tiene manteca de cacao. Pero una diferencia que no se nota absolutamente nada, porque parece exactamente igual, es el plastiquito este que tiene aquí detrás. Este no es acetato, no es como el choco transfer, que es acetato, y el acetato, vuelvo a repetir, no soporta altas temperaturas. Es papel film, como el papel film con que envolvemos los bocadillos o envasamos cualquier producto alimentario. Es papel film, pero con un gramaje, con un grosor superior a estos rollos que normalmente compramos en supermercados. Este papel film es lo que hace que vaya a soportar altas temperaturas, como las que llega a tener el isomal, el caramelo, o incluso para hacer los merengues, para que entre al horno. Aunque para hacer los merengues el secado es con menos grados, pero sí que el isomal o el caramelo pues sube a mucha graduación de temperatura. Así que ese papel film es lo que hace que vaya a soportar tanto el horno como la alta temperatura del isomal. Tengo una buena noticia, y es que si tú tienes transfer para caramelo y merengue, este transfer sí que lo puedes utilizar con el chocolate. El dibujo sí se transfiere al chocolate. Te digo chocolate, como te digo nubes, como te digo, hay un montón de materiales en los que se puede transferir. O sea que si tienes el transfer, pues puedes utilizarlo para las dos cosas. Pero si tienes los dos, cuidado, diferéncialos bien. Al principio, cuando empezaron a salir este tipo de hojas, este tipo de decoraciones, la gente, como lo veía igual, pues se lanzaba, pues es la misma hoja, pues me lanzo a utilizarla. Entonces se daban cuenta que cuando echaban el isomal, el caramelo, pues se arrugaba el plástico porque no soporta esa temperatura. Incluso hoy por hoy sigue pasando, pero como os he dicho al principio, que no os vendan gato por liebre, porque no es la misma hoja. Si cuando tú echas el isomal se arruga, es porque no es transfer para caramelo y merengue, es choco transfer. Sé que me seguís mucho desde Latinoamérica y que allí no termina de llegar este tipo de hojas. Sé que por alumnos y por clientes y por gente que me sigue, sé que en Colombia, por ejemplo, sí que hay, pero yo confío en que
poco a poco cada vez se vaya expandiendo más y que os llegue a todos, porque es una maravilla trabajar con estas hojas. Bueno, espero que os haya servido de ayuda, que os haya aclarado esa diferencia entre uno y otro, entre el chocotransfer y entre el transfer para caramelo y merengue. Si tenéis cualquier duda, sabéis que podéis escribirme, dejarme un comentario en la caja de comentarios y yo los contesto. Suscribiros al canal, porque así siempre vais a recibir los vídeos de primera mano y hacemos muy grande esta comunidad. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apostar por el Isomal y espero veros pronto. Un abrazo enorme.